Tema que traemos los viernes de la esencia de la oración. Y vamos entonces a ir a nuestro otro texto lema, porque recordemos que iniciamos con un texto que fue en el Getsemaní, cuando Jesucristo estaba orando en medio de una circunstancia difícil y complicada, pero que ya entramos entonces en el otro texto que también es parte importante de lo que estamos hablando de la esencia de la oración. Y tiene que ver con Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y habíamos iniciado hace por ahí más o menos un mes que no teníamos reuniones los viernes por algunas razones ajenas a nuestra voluntad. Y habíamos quedado, si usted de pronto entró en YouTube y estuvo escuchando el 23 de junio, que fue la última vez que nos reunimos, estábamos hablando acerca de velad y orad, y habíamos dicho que velar era estar despiertos, vigilantes, que era una alerta espiritual en la cual debíamos continuamente estar todos los días de nuestra vida. Y decíamos también que obviamente en medio de eso teníamos que discernir los tiempos y discernir los momentos, las circunstancias, para entonces poder orar. No solamente debemos velar, sino también debemos orar. Y recordemos que velad y orad son dos términos, dos verbos que están en imperativo, es decir, es una orden de parte del Señor Jesucristo a los discípulos en ese momento, pero hoy para nosotros también. Por eso dice velad, es decir, no es si usted quiere, si a usted le apetece, si a usted le parece, si tiene tiempo, no, dice velad y es una orden. Y cuando nosotros no obedecemos una orden de Dios, entonces prácticamente estamos pecando contra Dios. Porque Él nos dice, mire, estén alertas espiritualmente, no estén tan entretenidos en este mundo y con las cosas de este mundo, sino que espiritualmente estén alertas, porque recordemos lo que Primera de Pedro dice en ese pasaje tan conocido. Vamos allí a Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 8, mire lo que dice: sed sobrios. Sobriedad significa no emborracharnos o no estar sumidos en cosas que nos envuelven y no nos permiten estar apercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por eso dice: sed sobrios y velad. Velad otra vez. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorarte y él quiere devorarme a mí. Por eso necesitamos primero estar sobrios, pero también velar, es decir, estar alertas espiritualmente en nuestras vidas, despiertos, vigilantes. Porque lo que sucede a nuestro alrededor no es nada normal. El pecado, la maldad, todo lo que está pasando a nuestro alrededor en este momento, aquí donde Dios nos ha puesto, no es normal. Por eso es necesario velar, pero el Señor también dice y orad, velad y orad. Y cuando decíamos orar, entonces entrábamos a hablar de que, o cuando orábamos significaba suplicar, era suplicarle a Dios. Pero para suplicarle a Dios tenemos que tener una buena actitud. Y encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15 y Lucas 18 al 10, encontramos dos diferentes maneras en las cuales las personas pueden llegar a orar. Vemos el caso de el versículo 5, como veníamos diciendo, dice: cuando ores no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y ellos ya tienen su recompensa. Entonces, la primera actitud que no es correcta, vamos a mirar cuál es la correcta, pero iniciamos con la incorrecta, y eso lo vimos el 23 de junio, y es la hipocresía. A veces nosotros ponemos una máscara delante de Dios y vamos y queremos orarle a Él, orar, estar con Él. Recordemos que orar es suplicar, orar es comunicarnos con Dios, tener una relación cara a cara, de tú a tú con el Señor. Obviamente un tú a tú no en que estamos así de igualdad, sino que Él es Dios, estamos ante el trono de la gracia y podemos entrar en su presencia y su presencia estará sobre nosotros, pero Él sigue siendo Dios. No podemos obrar creyendo que Él se va a bajar como uno de nosotros y va a estar como mi amigo del alma, como el amigote, que el que debe aceptar todo lo que yo diga, así diga barrabasadas. No, de hecho aquí dice claramente: no seas como los hipócritas, porque esa es una actitud que muchas personas tienen delante de Dios. Y dice: ellos aman orar públicamente. Ellos aman orar para que los vean, para que digan: uy, este hermano como ora, este hermano como es de tremendo. Pero bíblicamente muestra que hay personas que en su corazón tienen hipocresía. Ahora, usted me dirá: no, pero es que yo oro en mi cuarto. Listo, allá también podríamos llegar a ser hipócritas, porque vamos con un corazón tratando de mostrarle a Dios una cosa muy diferente de lo que somos, y recordemos que Dios no puede ser engañado. Si tú crees que podemos engañar a Dios, eso no es cierto. Dios no puede ser engañado. Él conoce tu corazón, Él sabe verdaderamente las intenciones que hay en tu corazón. Y por eso cuando vamos delante de Él no podemos ir con hipocresía, como dice la palabra de Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, el término hipócrita lo usaban los griegos cuando hacían teatro. Y en el teatro ellos usaban una máscara, y en esa máscara tenían una especie de aparato para que su voz se escuchara audiblemente a través de la máscara, porque si tú te pones una máscara y tú hablas sin tener algún aparato que haga que tu voz salga, obviamente no te van a escuchar, porque es una máscara que te tapa hasta la posibilidad de hablar. Pero encontramos claramente que en el texto, en el griego, ese término de hipócrita prácticamente era esa máscara que se ponía en el teatro, y tenía como una especie de bocina o algo así, a través de la cual la voz se podía escuchar, pero la verdadera cara de esa persona no se podía ver porque tenía algo que lo tapaba. A veces nosotros vamos delante de Dios con esa voz, hablándole, diciéndole, tratando de tapar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, pero nos equivocamos si pensamos que podemos engañar a Dios, no con hipocresía. También decíamos en segunda instancia, ya miramos Lucas 18:10, donde nos habla de que ese hombre, ese fariseo, se presentaba no solamente como un hipócrita, sino como alguien con orgullo, porque menospreciaba a ese publicano que estaba allí también orando, porque pone las dos personas, al fariseo y pone al publicano, al pecador. Y mientras el fariseo estaba orándole al Señor, le estaba diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo canto, porque yo doy diezmos, porque yo hago esto, yo hago lo otro. Y eso era orgullo, porque estaba menospreciando la vida de una persona que realmente se estaba humillando delante de Dios, reconociendo que no era ni siquiera digno de la presencia de Dios, mientras que el fariseo creía que era digno por sus propias obras, sus propios medios, podía ser digno
de la presencia de Dios, y eso es incorrecto. El orgullo de contemplarse a sí mismo y el orgullo de la autoadmiración. Soy justo, yo no soy pecador, y eso no es mentira, eso es totalmente una mentira, eso no es correcto. En cambio, el publicano fue perdonado, mientras que el fariseo fue rechazado por Dios, porque no se humilló ni reconoció a Dios como el único Dios verdadero, sino que en sí mismo se justificó y se creyó más justo que los demás, como si él fuera Dios y no un simple ser humano. Entonces vimos claramente estos dos puntos. Hoy vamos entonces, luego de hacer un pequeño recuento o recuerdo de lo que vimos el 23 de julio, hoy vamos a mirar entonces cómo es que nosotros debemos orar. Y hay varios puntos, y he escogido 5 puntos importantes de cómo es que nosotros debemos orar. No es como yo piense, recordemos, siempre es un punto que yo he repetido mucho. No es como tú y yo pensamos, no es como tú y yo creamos, no es como tú y yo nos imaginemos, no es como tú y yo lo queramos hacer. Es como Dios lo dice en su palabra. Y yo quiero que comencemos con un texto muy conocido para nosotros, y es el que dice que la intimidad de Dios es con aquel que le teme. ¿Recuerdan ese salmo? Un salmo bien importante para nuestras vidas. La intimidad de Dios es con los que le temen. Cuando nosotros vemos eso, ya nos damos cuenta que la primera cosa que Dios nos dice de cómo debemos orar es con temor, con ese temor. Ahora, temor no es que tengas miedo, no, ese tipo de temor se está refiriendo a reverencia, no con orgullo, no con hipocresía, sino con reverencia. Lo primero que debemos tener presente es que debemos tener reverencia delante de la presencia de nuestro Dios. Si tú y yo no somos reverentes ante su presencia, entonces, ¿para qué estar en la presencia de Dios? Si vamos a estar con algarabía, con bulla, con gritos, con un sinnúmero de cosas que no nos van a permitir estar verdaderamente en esa presencia, no nos va a permitir estar allí en quietud, en silencio, cuando tengamos que hacer silencio para escuchar al Señor, tocar nuestras vidas y hablar a nuestro corazón. El problema de nosotros es que nosotros estamos acostumbrados a la bulla y queremos todo el tiempo hacer bulla. Y a toda hora es bulla y bulla y bulla, pero no nos damos cuenta que debemos tener ese respeto por la presencia de Dios, esa reverencia al Señor, porque reverencia significa que tú inclinas tu corazón, tú inclinas tu vida delante de Dios, porque Él es reverendo. Él sí es reverendo. Él es esa persona que merece reverencia por su santidad, por su poder, por su persona, lo que Él es como Dios. Si nosotros no tenemos presente esa reverencia, vamos a estar como si estuviéramos en la minorista, que todo el mundo es grite y grite y grite, y todo el mundo está entretenido y todo el mundo está como sin saber para dónde coger. Pero cuando hay reverencia, tú te das cuenta que verdaderamente estar en la presencia de Dios va a ser un momento de disfrutar del Señor. Tú vas a poder disfrutar de su presencia y vas a poder tener algo muy especial en esa intimidad con Dios. Por eso dice, la intimidad de Dios es con los que le temen. Es con los que le temen, es decir, con aquellos que respetan a Dios. Hay personas que no guardan esa
ese respeto hacia Dios y lo tratan de cualquier manera. Y le dicen hasta palabras un poco soeces y vulgares al Señor, cambiándole su nombre y diciéndole cosas que son equivocadas, como si fuera Él simplemente alguien a la estatura nuestra y que lo podemos tratar de cualquier manera. Eso no es reverencia. Reverencia es respeto a su presencia, respeto a su persona, a su santidad, a su poder, a su grandeza. Eso es reverencia. Cuando nosotros hablamos entonces delante de Dios, debemos hacerlo con reverencia, con respeto. Si no respetamos a Dios, como muchos hoy en día no le respetan, entonces no hay reverencia de nuestra parte y entonces Él no va a tener intimidad con nosotros. Porque le faltamos al respeto con palabras y con actitudes de nuestro corazón. Cuando alguien es hipócrita, no está siendo reverente. Cuando alguien es hipócrita, no está respetando la santidad de Dios. Cuando alguien es orgulloso, que se contempla más a sí mismo, lo que hace y trata de justificarse delante de Dios y decir que Él es muy bueno, que rico, es que es Señor, y de menospreciamos a otros, autoadmirándonos por lo que somos o por lo que hacemos, entonces estamos faltándole al respeto a Dios en su misma presencia. Y no lo estamos tratando con reverencia, con admiración, porque es que realmente el que merece admiración es el Señor, no nosotros. Porque nosotros realmente somos personas que necesitamos cada día estar en la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos limpie, que nos restaure, que nos levante más y más cada día. Entonces, la primera cosa que encontramos acá de cómo debemos orar, ya la tenemos clara. En ese salmo lo dice claramente. En segunda instancia, con amor. La segunda manera en que nosotros podemos acercarnos al Señor en oración, en súplica, aparte de la reverencia, es decir, el temor al Señor, es con amor. Y cuando hablamos de tener con amor, estamos hablando de esa comunión con Dios que deberíamos tener. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de esa común unión, es decir, algo que nos une en común, y ese es el Espíritu Santo de Dios, que cada día nos santifica y que a través de Él es que podemos acercarnos al Señor y a su presencia. Porque obviamente Él es el punto de contacto entre Dios y nosotros. Porque a través del Espíritu Santo es que Jesucristo vive en nuestro corazón. Es que la obra de Jesucristo ha sido hecha en nosotros y por eso hoy tenemos libre entrada a su presencia. Entonces, hay comunión con Dios. Dos, obviamente ese amor también nos lleva a nosotros a un conocimiento de Dios, es decir, a relacionarnos y conocer al único Dios verdadero a través de su palabra. Y asimismo nos lleva a disfrutar de esa presencia de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Cuando yo entiendo que yo debo
orar con temor de Dios en mi corazón, en mi vida, es decir, respetando su presencia, respetándolo a Él como persona y reverenciándolo a Él, que es el único que merece reverencia, entonces ya inicio un camino de oración a través de mi amor hacia Él, y ese amor, dice, me lleva a un resultado, y es obedecer su palabra. Conocimiento, comunión, conocimiento y disfrute de la presencia de Dios. Tres cosas importantes que se dan. Cuando yo digo amar al Señor, entonces obedezco su palabra. Y entonces el Padre también nos amará, y juntos, tanto el Padre como el Hijo, vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. Es decir, podremos disfrutar de su presencia, podremos disfrutar de Dios, conocerlo a Él y tener una comunión muy cercana con Él. Y una comunión de respeto, una comunión de reverencia. Ahí está el segundo punto, el amor. ¿Quieres ver que tu oración es una oración de acuerdo a como el Señor la quiere? Entonces comienza a pensar claramente en eso. Primero, temor de Dios en tu corazón, reverencia y respeto delante de su presencia. 2, con amor. Podemos orar con amor. Debemos orar en amor y con amor hacia el Señor, porque Él quiere y nos ha prometido que si le amamos, obedecemos su palabra, entonces podremos disfrutar de una comunión con Dios, disfrutar del conocimiento de Dios y disfrutar de su presencia y de su persona en nuestra vida. Uno diría, esto es muy sencillo, y puede ser que sea sencillo. Pero el problema a veces somos nosotros mismos, porque a veces nosotros no vamos con amor delante de Él, vamos es con exigencia, con capricho, porque queremos que Él haga lo que nosotros le exigimos que debe hacer, porque le sacamos Biblia al Señor y le decimos tus promesas. Tú dices en tu palabra tal cosa y tú dices lo otro, entonces cúmpleme porque si no eres un mentiroso. Eso es lo que muchos hoy en día hacen cuando oran, y ahí no hay amor, ahí no hay respeto por el Señor, no hay reverencia ante su santidad, ante su poder. Sí, Él dio promesas en su palabra para nuestras vidas, pero no significa que podemos acercarnos de cualquier manera delante de Él para decirle, Señor, si es posible, ten misericordia de nosotros. Y eso era lo que le decía Jesús. Recordemos el texto que estuvimos analizando hasta la última vez que estuvimos, el 23 de julio, cuando hablábamos de Jesús, la oración de Jesús: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él hubiera podido coger y decirle al Padre: Padre, tu palabra dice, es que tú dices acerca de mí, que yo tal cosa, que yo tal otra, entonces cúmpleme. No. Él sí le decía: Señor, si es posible. Pero ¿qué le dijo? Pero Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ahí en Jesús había amor, porque había comunión con el Padre, conocimiento del Padre y conocimiento de los propósitos del Padre, y obviamente Él estaba disfrutando de la presencia de Dios, aunque era un momento de angustia. Sin embargo, Él estuvo en oración delante del Padre, primero con temor y segundo con amor. Y recordemos que no estamos hablando del miedo, estamos hablando de respeto y de reverencia. Y en segundo, estamos hablando de ese amor que deberíamos tener para acercarnos a Dios en oración, en súplica y ruego delante de Él.
Dos cosas bien importantes para nosotros en esta noche. Y en tercer lugar, con perseverancia. Primero, con temor de Dios en nuestro corazón, respeto, reverencia. Dos, con amor, comunión con Dios, conocimiento de Dios, disfrutar de su presencia. Y ahora, en tercer lugar, con perseverancia. Dios nos ha llamado a perseverar hasta el fin. Y la oración, la súplica, el ruego debe ser perseverante en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de firmeza. Tú y yo debemos ser firmes en nuestra oración. No podemos andar dubitativos, es decir, tal vez sí, tal vez no, Señor que sí, Señor que no, no. Tenemos que tener firmeza en nuestro corazón. Por eso hablamos de una fe firme. Hablamos de una fe que nos lleva a creer claramente lo que Dios ha establecido para nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos orar con firmeza, debemos ser firmes en nuestra oración, no débiles, no dubitativos. No como que hoy sí, mañana tal vez, pasado mañana quién sabe, sino que debemos ser perseverantes en la oración. Pero también debemos tener una intencionalidad con las cosas de Dios. No debemos simplemente orar así como al aire, sino que debe haber una intencionalidad de nuestra parte con las cosas de Dios. Y vamos a mirar varias citas en ese sentido. Vamos a ver varios ejemplos. Miremos Efesios 6. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Mire lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Y velando en ello, otra vez, velar, estar alertas espiritualmente, despiertos, vigilantes, en ello, ¿en qué es ello? En la oración y súplica en el Espíritu de Dios, en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos, es decir, por aquellos que han sido santificados por la sangre de Cristo y que hoy están en medio de su pueblo. Entonces es importante tener presente este texto. Y sabemos que su contexto tiene que ver con la armadura de Dios. Que recordemos que la armadura de Dios es para poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y dice, estad pues firmes, y entonces otra vez vuelve y dice, verso 18, orando en todo tiempo. Eso es perseverancia, y la perseverancia te lleva a que tu fe sea una fe firme. Es que la oración, la súplica, el ruego delante de Dios debe dar fruto también. El fruto no significa el resultado que Dios te da de lo que estás orando, no. El fruto, estoy hablando de quién llegas tú a ser en la presencia de Dios por tener una relación con Él. Recordemos otra vez Mateo 6:33. Cuando yo suplico al Señor por todos los santos, cuando yo suplico al Señor en su presencia, hay algo que tiene que pasar en nuestras vidas, y es que nosotros podamos tener esa unidad con el Señor para que podamos orar de la manera correcta delante de Dios.
No hacerlo a nuestra manera, no hacerlo a nuestro arbitrio, no tratar de exigirle que Él nos tiene que dar lo que le pedimos como niños caprichosos, sino que se haga la voluntad de Dios. O sea, el resultado es que hayan cambios en mi vida de cómo veo las cosas realmente. Por eso dice la intencionalidad con las cosas de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que su oración y súplica en todo tiempo con perseverancia debe ser por todos los santos. O sea que la intención mía debe ser que Dios obre en la vida de aquellos que están necesitados dentro del pueblo de Dios, los santos. Pero también hay algo interesante. Mire lo que dice el versículo 19. Oren por todos los santos y supliquen por todos los santos. Pero también ¿por quién? Por Él, por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, ¿cuáles son las intenciones de nuestra oración? Las intenciones de nuestra oración son las cosas de Dios, o la intención de nuestro corazón cuando oramos son las cosas interesadas de nosotros. Recordemos un pasaje que nos habla precisamente de ello. Recordemos aquí este pasaje. Cuando dice que nosotros debemos Santiago capítulo 4, mire lo que dice. Pedís, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís, ¿qué es pedir? Suplicar, orar, porque a través de la relación con Dios es que suplicamos y tenemos peticiones delante de Él. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, pero no con una intencionalidad por las cosas de Dios. A veces nosotros estamos más interesados en nuestros propios egoístas intereses, y por eso dice pedimos mal, porque es para nuestros propios deleites. Pero realmente no es para que la palabra de Dios sea alcanzada, para que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, no oramos con la intencionalidad de las cosas de Dios, sino de nuestras propias cosas. Y ahí es donde pedimos mal y no vamos a recibir lo que Dios quiere darnos. Pero si aprendemos a orar, a suplicar con perseverancia, es decir, con firmeza, firmeza significa que tú sabes que lo que estás pidiendo es con la intención de que el nombre de Dios sea glorificado y no simplemente para que se acabe algo a tu alrededor, para que pasen cosas que tú quisieras ver y no hay una intencionalidad con las cosas de Dios. Créeme que no las vamos a recibir. No las vamos a recibir. Y si recibimos algo, va a ser algo que nosotros mismos ni vamos a entender. Porque Dios inmediatamente responderá de una manera distinta a como nosotros le hemos pedido. Es algo tremendo. Es algo parecido a lo que yo he puesto como ejemplo en muchas ocasiones en alguna predicación. Cuando yo les he dicho que a veces los hermanos en la iglesia, cuando se ofenden dos hermanos y entonces hay un hermano que pide por ese hermano que le ofendió y empieza a orarle al Señor y dice: Señor, yo te pido que que hagas justicia contra ese hermano porque ese hermano me ofendió, mira lo que me hizo. Y de un momento a otro esa persona pasa al frente y se arrepiente, llora y comienza a tratar de regresar en su corazón al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y entonces el hermano: Señor, pero yo no te pedí eso, yo te pedí justicia, ¿cómo es posible? No, lo que el hermano estaba en su corazón, ahí habla de hipocresía, porque el hermano lo que le estaba pidiendo era venganza. Eso no es la justicia de Dios. Recuerden lo que dice Romanos.
La ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre lo que busca es venganza, no busca justicia. Porque recordemos que la justicia de Dios restaura, y ese hermano que pasó al frente fue restaurado, y el otro hermano que estaba pidiendo venganza vio la respuesta de Dios y él no recibió la respuesta que él pedía, porque pedía mal, él pedía para su propio deleite. Eso es hipocresía, eso es orgullo. Por eso es importante que sepamos lo que significa perseverar. Perseverar no es que todos los días yo voy al Señor y le digo lo mismo, no. Perseverancia es firmeza en el propósito de Dios, con la intención de que las cosas de Dios se den de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. De que se cumplan los propósitos de Dios en los santos y en aquellos que predican la palabra, y en aquellos que buscan de Dios, se cumplan los propósitos de Dios. Eso es perseverancia. Porque estaremos firmes y creemos que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Y obviamente tendremos una buena intención con ello, porque se van a cumplir los propósitos de Dios y no lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me interesa, para que no me duela, para yo no estar sufriendo, para yo no llorar, o para etcétera. Sino verdaderamente esa es la verdadera perseverancia, y perdonen la repetición del mismo término. Pero la perseverancia es eso. Se da en la firmeza que tú tengas en lo que entiendes que debes orar, con la intencionalidad por las cosas de Dios, y no las tuyas ni las mías, sino el propósito de Dios para las personas. Yo creo que un ejemplo de ello fue Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cuál era el propósito de Dios primeramente en decirle a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra? La intención de Dios era que Abraham orara, suplicara, intercediera por Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál era la intencionalidad de Abraham al orar por Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era su intención? ¿De que Dios no la destruyera? Sí, es cierto, pero también de que las personas pudieran llegar a conocer a Dios, aunque esas naciones estaban tan mal que mire que Dios tuvo que destruirlas, aunque Él intercedió. Pero siempre la intención por las cosas de Dios prima sobre todo lo demás. Y Dios va a responder sobre eso. Por eso debemos ser perseverantes, es decir, firmes en nuestra oración, en nuestra súplica, porque lo que buscamos es la gloria de Dios, no la nuestra. También encontramos otros textos, Primera de Tesalonicenses, pero primero vamos a mirar Colosenses capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice: perseverad. Esa es una orden. Perseverad en la oración, y otra vez, velando en ella con acción de gracias. Y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y mire la intencionalidad. Para que el Señor, o sea, el propósito, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Otra vez, intencionalidad en la oración, por las cosas de Dios, por el propósito de Dios en la vida de ellos que iban a predicar el evangelio a los demás. Qué tremendo darnos cuenta. Y mire que ahí dice, perseverad en ello, en la oración. Pero una oración con una verdadera intencionalidad por las cosas de Dios, no por otras razones.
Aun cuando tú ores por las personas que no son cristianas, cuando tú ores por el gobierno, hay una intencionalidad, y la intencionalidad es para las cosas de Dios, para que el mundo pueda conocer a Cristo, para que las personas puedan llegar al Señor si el Señor tiene misericordia de ellos. Pero hay una intencionalidad en las cosas de Dios y por las cosas de Dios, y por eso hablamos de ser firmes en la oración, constantes, firmes allí en la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7. Perdón, 17. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la intencionalidad de orar sin cesar? Ser agradecidos con Dios, porque esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Intencionalidad por las cosas de Dios. Por eso dice, sean firmes en la oración, no decaigan, no se echen para atrás, no se desanimen, porque cuando ustedes oran de manera equivocada, Dios no le va a dar lo que ustedes quieren. No, lo que dice es, persevere y busque la voluntad de Dios en medio de la oración. El Espíritu Santo está allí para interceder por nosotros, porque Él sí sabe cómo conviene orar. Pensemos en esto y sigamos escudriñando todo esto, porque necesitamos entenderlo y dejarlo tan claro en nuestras vidas para que podamos ver la gloria de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar en esta noche y terminamos este tiempo de la esencia de la oración. Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros.